Saludos. Titulamos este vídeo Tres cuestionamientos heliocéntricos. Pulsación del eje central número 16. En este vídeo queremos exponer tres cuestionamientos al sistema oficial establecido, porque nosotros pretendemos próximamente mostrar un esquema algo complicado del modelo cóncavo-convexo. Le podemos poner también el apellido de toroidal, porque realmente es un modelo toroidal. Pero nosotros decimos, las personas que estén muy satisfechas, muy conformes con su sistema espacial, pues no prestarán ninguna atención al modelo que nosotros le vamos a presentar. Entonces, por eso hacemos este vídeo, para intentar que alguna persona que se encuentre, dijéramos así, en conformidad con el sistema espacial actual heliocéntrico de una Tierra rotatoria y con traslación alrededor del Sol, etc., pues estos tres cuestionamientos quizás les hagan dudar algo de si realmente es verdadero el sistema al cual están adheridos. Entonces, de esa manera se le podría crear una cierta duda y entonces prestar una posible mayor atención al esquema y a los esquemas que nosotros vamos a poner de la teoría de la Tierra o del cosmos cóncavo-convexo. Entonces, estos tres cuestionamientos que hacemos al sistema solar establecido, sería el primero, que le podemos decir, coincidencia aparente de los tamaños del Sol y la Luna. Entonces, esto a nosotros siempre nos causó en un principio extrañeza, que precisamente un Sol con el tamaño tan enorme de más de 100 veces la Tierra y a la distancia de 150 kilómetros, y luego la Luna, que es un diámetro 4 veces menor que la Tierra, y que la Luna, en cambio, está mucho más cerca, no llega ni siquiera a 500.000 de kilómetros en comparación con el Sol. ¿Cómo era posible que precisamente coincidieran casi perfectamente, quitando a lo mejor pequeñas minucias, era posible que coincidiesen en sus tamaños, tanto aparente visualmente como incluso en los eclipses de Sol, por ejemplo? Y entonces eso a nosotros en un principio nos parecía extraño, porque la ciencia oficial establecida no te daba ni te da ninguna explicación precisamente de esa coincidencia, cuando realmente sabemos que el Sol y la Luna son una fenomenología que nos hace precisamente vivir aquí nosotros nuestra vida. El Sol y la Luna siempre están en compañía, interactuando. Ya sabemos cómo la Luna influye en mucha biología humana. Eso se sabe. Entonces, ese perfecto orden, ¿cómo no se nos da ninguna explicación y se atribuye simplemente al azar la ciencia oficial establecida? Es decir, que pudieron haber sido así, cuando realmente el que sea así precisamente es lo que nos hace vivir. Entonces nos viene a decir que simplemente hubo una explosión inicial, un Big Bang. Entonces ahí se produjo evidentemente pues toda la creación de astros con distintas densidades y distancias, y por casualidad se produjo esta feliz coincidencia de tamaños aparentes nos dicen, aparentes del Sol y la Luna, que nos produce precisamente esta vida a nosotros. Eso nos causó siempre una sorpresa, porque eso sería muchísimo más difícil que por casualidad te tocase la lotería pues constantemente. Sería mucho más difícil si uno aprecia precisamente todos los pormenores de esa coincidencia. Entonces, eso es ya lo que a la persona normal pudiera hacerle cuestionar algo. Pero nosotros reconocemos que hasta hace aproximadamente unos 3 años, pues nosotros nos conformábamos con esa visión. Nosotros, para nuestro interior, decíamos, bueno, la NASA evidentemente han llegado a la Luna, esas imágenes son exactas, bueno, pues todo eso será real. Hasta hace unos 3 años.
Aunque precisamente este primer cuestionamiento siempre pues nos hacía a nosotros pues tenerlo ahí como el que tiene debajo de la alfombra algo escondido, que no nos coincidía muy bien, pero nos conformábamos. Ahora, realmente, en estos 3 últimos años que hemos estado investigando precisamente las imágenes que nos ofrece NASA, pues entonces ya evidentemente no damos esa fe, no damos esa fe a esa ciencia espacial establecida. Cualquier persona que investigue porque hasta los mismos trabajadores, como algunos de ellos en NASA, pues reconocen que todos son imágenes CGI virtuales, realmente. Y cualquier persona que vea las imágenes de, por ejemplo, el alunizaje, yo nada más que tuve que ver uno de los vídeos, recuerdo haber visto la grabación del Apolo 16. Entonces ahí, precisamente cuando veo simulando la gravedad a esos astronautas a cámara lenta en sus saltos y desplazamientos, y veo que chocan sus pies con el suelo de la presunta superficie lunar, y entonces esa tierra y esa arena aparente pues sale despedida con la misma velocidad de caída exactamente que en la Tierra, pues entonces a mí ya se me quitaron todas las dudas. Es decir, yo no puedo estar creyendo esas imágenes, porque realmente un cuerpo que precisamente pues tiene movimientos lentos de avance, etcétera, etcétera, de unos 70 kilos, y en cambio unas partículas que debieran quedar suspendidas al tener muchísima menos masa, menos peso en esa atmósfera y caer mucho más lentamente, y veo que no sucede así, pues entonces eso evidentemente, pues ya no necesito ver más, aunque evidentemente hay muchísimas más pruebas para el que quiera realmente investigar. Entonces, nosotros presentamos este cuestionamiento heliocéntrico, la coincidencia aparente de tamaños de Sol y Luna por la mera casualidad. Eso para nosotros nos hace precisamente pensar que quizás no sea así este sistema espacial establecido. Otro cuestionamiento es, por ejemplo, cuando veamos las distancias, en concreto, la temperatura solar. La temperatura solar, que cuando veamos precisamente que un Sol con esas dimensiones está a 150 millones de kilómetros y muchísimo más grande que un pequeño punto que es la Tierra, y ver cómo influencia a esas distancias precisamente y ese pequeño cuerpecito en comparación que es la Tierra, cómo uno de sus simples giros pues modifica que hasta aquí en la Tierra exista una variación de temperatura en un mismo día hasta de 20, incluso 30 grados. ¿Cómo es posible que a esa distancia pueda ejercer precisamente ese cambio tan brusco? Entonces, cuando veamos las imágenes a escala según lo que nos dice, que incluso nosotros lo vamos a poner incluso más en contra de nuestra opinión. Esas distancias las vamos a poner más cortas, pues verán que no cuadra muy bien este sistema espacial establecido. Y un tercer cuestionamiento que vamos a exponer y que recomendamos a los que busquen la verdad, que vean uno de los vídeos que vamos a recomendar de un aficionado a la astronomía que él practica, que es Franco Bagalá, que ahí pues nos expone el eclipse lunar visible parcialmente en un único hemisferio. Eso lo vamos a ver detenidamente, y cualquier persona que coja la escala y lo vea, como vamos a observar, pues dirá, esto no cuadra. Los gráficos que me hacen oficialmente, con esa luna, con ese sol, con esa tierra en medio, esos gráficos, pues si yo le aplico una escala real a las mismas medidas que me dicen, pues no hay manera de cuadrar mentalmente ese esquema. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer en este vídeo preparatorio de los esquemas que vamos a ir, que vamos a ir presentando en un vídeo sucesivo, precisamente para que la persona, con nuestra intención de que la persona pues investigue viendo precisamente ciertas incoherencias, que nosotros decimos incoherencias, pues a este sistema espacial establecido. Estas son las 3 cuestiones que planteamos. Y ponemos aquí, estos son imágenes de las distancias oficiales espaciales. Aquí estaría la Tierra
movemos la Luna y 150 millones aproximadamente desde la Tierra al Sol. Y evidentemente esto no está a escala, porque evidentemente no cabría. Para poner a escala estos 150 millones tendrías que salirte del ordenador y avanzar muchísimo más, incluso por la habitación. Pero tienen que ponerlo así forzosamente porque no caben en esta escala establecida. Y entonces aquí presentamos, estos son la escala comparativa oficial del Sol y la Tierra. Pues este sería, como ya sabemos, el Sol, y este pequeño puntito que apenas se ve, la tercera parte aquí, pues sería la Tierra, para que se den cuenta del sistema espacial en proporciones a escala. Y entonces, lo recordamos que el diámetro del Sol nos dice la oficialidad que es 1.392.000 kilómetros, es decir, 109 veces el diámetro ecuatorial de la Tierra. Y el diámetro de la Tierra pues está atribuido, en esto sí pueden tener más razón, porque son medidas que podemos nosotros, dijéramos así, más o menos en los desplazamientos de aviones y barcos tenerlo en consideración. Pues el diámetro ecuatorial sería 12.756 kilómetros. Y entonces, esto es importante, que la distancia a la Tierra desde el Sol es de 149 millones de kilómetros. Por eso, redondeando decimos 150 kilómetros. Y entonces, nos dice, esa distancia precisamente es de 107 veces el diámetro del Sol. Es decir, el diámetro del Sol lo prolonga 107 veces en comparación con la Tierra, que es lo que nosotros vamos a hacer, y entonces así podemos tener una idea aproximada del sistema espacial establecido, que es lo que nosotros vamos a realizar. Entonces también recomendamos este vídeo del canal Hasta lo Más Alto, en el cual se hace una entrevista a Franco Bagalá, y él cuestiona precisamente el tercer aspecto que nosotros ponemos, que es precisamente el eclipse de luna. El eclipse de luna, poniendo este título, Tierra plana, eclipses con Franco Bagalá, pues obtienen este vídeo. Y aquí en ese vídeo precisamente, aunque no se perciba muy bien, pues nos pone precisamente la distancia entre la Tierra y la Luna a escala. Entonces esta sería la Tierra a escala. Y no se percibirá muy bien porque esto es sobre la pantalla de un ordenador. Aquí este puntito que están viendo, pues esta sería la Luna. Entonces, para que vean el tamaño minúsculo de la Luna y también el de la Tierra, y a escala, pues también esas aparentes distancias, para llegar a la percepción de que cómo es posible que un cuerpo que está fuera de la pantalla del ordenador, muchísimo más lejos, pues haga que la Tierra en este pequeño punto proyecte una sombra, y resulte que en el hemisferio norte, por ejemplo, de la Tierra en Estados Unidos, pues a lo mejor no veas ese eclipse, y en cambio sí lo veas en el hemisferio sur, a lo mejor por la Patagonia, por ejemplo. ¿Cómo es posible que lo veas en una parte y en otra no, cuando realmente que llegue aquí simplemente y se proyecte la sombra ya sería algo milagroso, evidentemente, pero que llegues a la sutilidad de que en una parte sí y en otra y tú lo percibas, pues eso, cuando tú ves en las distancias, que vamos a intentar exponer, pues realmente se hace sumamente difícil, o dijéramos así, o imposible de considerar. Entonces, nosotros hemos puesto a escala aquí para que se hagan una idea de todo, porque la escala es lo fundamental. La escala es lo fundamental en este punto. Hemos realizado aquí, puede cualquier persona hacerlo, una imagen a una escala, pero una escala en contra, dijéramos, de nuestra tesis de imposibilidad del Sol. Este sería el Sol. Y aquí estaría, pues, la Tierra. Y entonces nosotros a esta Tierra que tienen aquí, pues le hemos dado el doble, porque ya han visto
en el gráfico anterior oficial, que es mucho más, es más pequeña, le hemos dado el doble. Es decir, todo esto en contra, o sea, a favor precisamente de lo contrario. O sea, entonces, nos ha dicho que son más de 100 veces este diámetro. Este diámetro que hemos puesto 10 centímetros, pues sería hasta este punto, una parte. Bueno, pues para, no decimos 100 veces, que es lo oficialmente establecido, que tendría que haber este diámetro de diferencia de distancia entre el Sol y la Tierra más de 100 veces, sino vamos a poner 70 veces para que mentalmente vean esta distancia de aquí a este punto multiplicado 70 veces. Y aquí está el Sol con sus dimensiones en escala en relación con la Luna, incluso, perdón, con la Tierra, incluso la Tierra con mucho más doble volumen, porque si no casi no se vería. Y entonces nosotros esta distancia que estamos viendo, que es una vez, pues nosotros si vemos esto es una mesa que puede tener 1 metro aproximadamente, y esta habitación en la que estamos, nosotros calculamos que puede tener 6 metros o 6 metros y medio. Entonces imagínense 70 veces esta distancia, y estamos recortando casi por la mitad de lo real, o de lo oficial mejor dicho, pues tendríamos que llevar este Sol al extremo, tendríamos que llevar el Sol al extremo de la habitación, allí al final, con ese tamaño. Con ese tamaño tendríamos que llevarlo para ponerlo realmente en escala, y la Tierra con ese tamaño tendríamos que llevarla, y solamente estamos poniendo menos, al otro extremo de la habitación realmente. Entonces piénsenlo mentalmente, cómo sería posible que con este tamaño y este otro tamaño de la Tierra a esa distancia, pueden hacer los cálculos cada uno en su casa, por ejemplo, y pongan esta bola de este tamaño y la otra. Y entonces dirá, ¿cómo será posible precisamente que un pequeño cambio de giro aquí simplemente en la Tierra, pues lo que hemos dicho en relación con todo lo que estamos exponiendo, por ejemplo, que aumente tantísimo la temperatura del día a la noche, a esa distancia? Evidentemente, a esa distancia. Al igual que ellos tienen una cierta validez lógica cuando dicen precisamente el Sol, como está a esa distancia, pues lo vemos siempre igual, porque como está tan lejos, te dicen está tan lejos, pues es lo mismo, no podemos encontrar la diferencia. Bueno, pues aplíquenlo eso a la temperatura. Como está tan lejos, pues no se puede ser que un pequeño giro aquí, imagínenselo, pueda hacer ese cambio de temperatura. Entonces, estos son 3 cuestionamientos que los ponemos para que la persona que está muy conforme con su sistema oficial, pues llegue a pensar que quizás no es tan real como creía. Terminamos deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento.